humanos coordinamos nuestras acciones a través del lenguaje y a través de nuestras emociones. Coordinamos nuestras acciones a través de flujos de lenguaje y emoción. A esos flujos de lenguaje y emoción les denominamos conversaciones. Los seres humanos coordinamos nuestras acciones mediante conversaciones. En las conversaciones existen desde que los seres humanos tenemos lenguaje, es decir, de toda nuestra historia como especie, algunas cláusulas especiales que aluden a acciones y que nos permiten desarrollar esas acciones. A esas cláusulas especiales, a filósofos del siglo XX le denominaron actos del habla. Los actos de habla son, por ejemplo, las promesas, las peticiones, las ofertas, las declaraciones y también los juicios. A través de los actos de habla, los seres humanos vamos coordinando nuestras acciones y de esa manera vamos logrando hacer lo que nos proponemos y, por cierto, construyendo nuestro futuro. En otra parte de este curso nos hemos referido a las promesas, a las declaraciones. Ahora nos vamos a referir a los juicios. Posiblemente los juicios son uno de los actos de habla más potentes con los que contamos para no solamente coordinarnos, sino también para transformarnos como personas. Los juicios son actos lingüísticos, cláusulas, que los escuchamos como valoraciones, como valuaciones de situaciones, de personas, de objetos, de cosas, de nosotros mismos. Las evaluaciones estas, los juicios, son siempre dichos por alguien. Eso nunca debemos olvidarnos. Un juicio es siempre dicho por alguien o escrito por alguien, en caso de que lo encontremos en algún informe, en algún reporte, en algún periódico. Los juicios son cláusulas que escuchamos como valorativas y que siempre son dichas por alguien. Solemos olvidar esa característica de los juicios. Solemos escuchar los juicios como si fueran descripciones. Por ejemplo, leemos en la prensa, estos son los años más fríos del decenio, y a menos que nos provean la estadística, ese juicio podría haber sido dicho por el editor o por un periodista y no necesariamente corresponder a los hechos. En cambio, si ese mismo juicio lo dice un científico, estos son los años más fríos de la década y nos muestra las estadísticas, de todas maneras sigue siendo una valoración dicha por alguien, en este caso un científico, solo que esta vez está fundada. No debemos olvidar entonces que siempre todo dicho es dicho por alguien y los juicios no son la excepción. Pero nosotros solemos escuchar los juicios como si fuesen descripciones ciertas. Y muchas veces se pueden decir los juicios más atrabiliarios, más injustos, y se escuchan como si fueran verdades ciertas. En el liderazgo, los líderes tienen que aprender a hacer juicios justos, tienen que aprender a escuchar de sus colaboradores, de sus colegas, juicios justos, y tienen que acostumbrar a su organización a que haga juicios justos y que también los escuche. ¿Qué es lo que son los juicios justos? Decimos que los juicios pueden ser una herramienta muy potente de transformación a condición de que esos juicios sean juicios justos. Los juicios justos son aquellos que son bien fundados, están fundados en hechos, en situaciones, están fundados en evidencia o en testigos. Los juicios justos, por lo tanto, en primer lugar tienen la característica de ser juicios fundados. En segundo lugar, se refieren a hechos, remiten a situaciones muy específicas, no remiten a situaciones universales, no son adjetivos. Los juicios remiten a situaciones o a hechos que son posibles de fundar en evidencia, en testigos, en registros. Los juicios justos también se refieren, además de a hechos o evidencia que se pueden evidenciar,
se refieren a ámbitos muy específicos de las acciones. Por ejemplo, no se refieren a las características de toda la vida de alguien. No se dice si alguien ha sido un ser genial desde que nació. No tenemos evidencia de eso. Podemos decir, sin embargo, esta persona ha mostrado en los últimos años su genialidad ganando el premio Nobel, por, por ejemplo. Entonces, los juicios justos están fundados, están limitados a ellos, circunscriptos a ellos muy específicos y, por supuesto, remiten a situaciones que son evidenciables a través de pruebas, a través de testigos, a través de testimonios, y no son tampoco los juicios justos simplemente adjetivaciones universales, se refieren a ellos. Los líderes saben que los juicios justos tienen que ser hechos también contra un estándar que todos comparten. No pueden ser hechos contra un estándar que solo el líder o quienes lo rodean o sus amigos o algunos conocen. El estándar contra el que se hace un juicio tiene que ser conocido por todos. Normalmente los estándares laborales, por ejemplo, son los contratos de trabajo. Cuando se dice de un trabajador, usted no ha cumplido, no es porque sea una idea del líder, sino que simplemente se refiere a las cláusulas que están ahí en el contrato. Y el juicio justo tiene que explicitarla. Usted no ha cumplido en tales y tales situaciones, tales y tales días, de tal y tal manera. Es decir, el juicio tiene que estar referido a ellos, tiene que estar circunscrito a un ámbito, tiene que estar bien fundado. Los juicios justos se hacen para cambiar a las personas y los juicios pueden ser, los escuchamos, la gente quien escucha los juicios lo escucha como juicios positivos, cuando lo exalta, le provoca bienestar, le provoca dicha, lo va a considerar un juicio positivo, o por el contrario, cuando le provoca malestar, enojo, rabia, lo va a considerar un juicio negativo. En realidad los juicios no son ni positivos ni negativos, son dichos por otro, y que quien lo escucha va a sentirse afectado en un sentido u otro, y lo va a catalogar de juicio negativo o juicio positivo. En general, los líderes saben que los juicios que se consideran negativos, bien fundados, permiten mejorar. Los líderes que escuchan y tienen la capacidad de escucha de los juicios negativos y son capaces de ver en ellos los hechos, ver los fundamentos, le permiten al propio líder transformarse, cambiar, le muestran un área de ceguera, un área de desarrollo en la que tiene que perseverar y mejorar. Por lo mismo, el líder justo tiene que ser capaz de decir oportunamente, en el momento que corresponda, un juicio negativo bien fundado para que la otra persona lo vea, no para que se irrite ni se moleste, sino para que cambie, se transforme. Lo mismo ocurre con los hijos, lo mismo ocurre en todas las relaciones personales. Pero los líderes saben hacer esos juicios justos cuando son negativos en privado. Es muy importante. Los juicios justos negativos, por muy justificados que estén, salvo que así sea costumbre en esa comunidad, no es bueno, no es conveniente hacerlos en público. ¿Por qué? Porque de por sí el juicio que se considera negativo, quien lo escucha lo va a escuchar y le va a provocar desazón, molestia, irritación. Y si a eso le añadimos el efecto de humillación ante terceros, va a ser un juicio que probablemente va a terminar no siendo escuchado. Por lo mismo, los juicios para que sean escuchados se requiere que sean puestos en una conversación de confianza. En esa conversación, el líder dice un juicio circunscrito a hechos, que muestra evidencia, y además le señala cuál es el ámbito a mejorar, por dónde tiene que generar crecimiento ese juicio. Los juicios positivos también tienen que ser hechos con fundamentos. Los juicios positivos también tienen que ser dichos con toda claridad, pero normalmente es bueno que se digan en público porque eso significa proveer a la gente de más estímulos para el trabajo, para el desempeño. Los juicios entonces
no son ni buenos ni malos. Los juicios que más ayudan a las organizaciones y al crecimiento de las personas son los juicios justos. Los juicios justos son bien fundados, son circunscriptos a hechos, hechos que se pueden fundar con evidencia, con registros, con testigos. Los juicios justos se dicen oportunamente. Los juicios justos, cuando se escuchan como negativos, son dichos en privado. Cuando se escuchan, se dicen en público, son hechos más bien ante el público. Y además los juicios, el sentido último no es herir a la persona, sino que es que la persona cambie. Y no solamente eso, sino también que mejore en los ámbitos que se dice allí en el juicio que se prueban, y además que vea allí una posibilidad de transformación, una posibilidad de mejoramiento, y además de mejorar la coordinación de acciones, que es en última instancia lo que conduce al éxito.